Re bien. Hola, hola. Bueno. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última mesa del día. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora y participar de esta mesa que creo que va a ser muy interesante y nos va a permitir llevarnos herramientas a nuestros trabajos. El objetivo que buscamos cuando pensamos en esta mesa es presentarles distintas estrategias y recomendaciones que han sido elaboradas y aplicadas para afrontar la escasez o baja disponibilidad de algunos medicamentos durante la pandemia COVID-19 que hemos estado transitando. Más específicamente, la escasez o la falta de disponibilidad de medicamentos para la analgosedación en pacientes críticos. Vamos a escuchar 3 experiencias, 3 estrategias diferentes desarrolladas por farmacéuticos hospitalarios que se desarrollaron en distintos escenarios y bajo distintas circunstancias. Vamos a poder observar cómo el conocimiento de un farmacéutico hospitalario empoderado y partícipe de las comisiones multidisciplinarias permite abordar soluciones con miradas amplias y no específicamente en el consumo de un medicamento o en la posibilidad de adquirir o no adquirir un medicamento. Así que especialmente el objetivo de esta mesa es hacer foco en ese aspecto. Veremos si lo logramos. Bueno, nos acompañan 3 farmacéuticos hospitalarios. Los voy a presentar a los 3 y después les voy a dar la palabra a cada uno de ellos. Antonella Milano Gil es farmacéutica egresada de la UBA, ex residente del Hospital de Clínicas José de San Martín, especialista en farmacia hospitalaria, es coordinadora general de las residencias de farmacia hospitalaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacia Clínica y Asistencial de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es farmacéutica clínica en unidad crítica del Hospital Aeronáutico Central y farmacéutica de guardia en el Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez. Es miembro del Grupo de Cuidados Críticos de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital y es miembro del Comité Científico de la Asociación de Farmacéuticos Municipales, AFAM. Manuel Donato es especialista en farmacia hospitalaria por la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. Es supervisor del Comité Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, CONETEC, del Ministerio de Salud de Nación. Es miembro de la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio del Ministerio de Salud de la Nación. Investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Miembro del Comité de Analgesia, Sedación y Delirium de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y actualmente se desempeña como farmacéutico del Hospital General de Agudos José Manuel Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José María. Marisol García Zarubio es farmacéutica egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, ex residente de farmacia hospitalaria del Hospital San Roque de Gonet. Es especialista en prótesis, ortesis y dispositivos biomédicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado en cargos docentes de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Prácticas Farmacéuticas de esta universidad. Es docente de cursos vinculados a temas de esterilización hospitalaria, productos médicos y cuidados intensivos. Actualmente es farmacéutica de farmacia clínica en cuidados críticos en el Hospital General San Martín de La Plata. Autora de 25 pósters, comunicaciones científicas, 9 publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros. Bueno, les dejo la palabra. Antonella, si querés comenzar. Bueno, muchas gracias ante todo la invitación a la sociedad, a la asociación, por este espacio para los cuidados críticos y bueno, si les parece,
La idea de hoy es tratar de presentar en este contexto de estrategia frente a la escasez de medicamentos el documento que se gestó en el grupo de cuidados críticos de la asociación. Primero hablar un poquito del contexto nacional e internacional en el que se gesta este documento, luego algunos aspectos fundamentales del documento, porque por cuestiones de tiempo no podemos abordar todos, y luego finalmente qué conclusiones nos tenemos que llevar luego de lo ocurrido y de fundamentalmente que dejó también para los colegas el documento. A nivel internacional, ustedes saben que el desabastecimiento no era solamente una realidad nacional o local, sino que también era una situación internacional, donde en muchísimos países del mundo, Europa, Estados Unidos y países vecinos, transitaban la misma situación y el mismo contexto que teníamos nosotros. Lo primero que empezaron los países líderes europeos era a visibilizar el problema. Tanto la Agencia Europea como el Parlamento Europeo empiezan a mencionar el desabastecimiento que traía la pandemia, incluso a restringir estrictamente el uso de algunos insumos necesarios para la pandemia. Quiero compartir con ustedes una encuesta importante con algunos datos que pueden situarnos en dónde estábamos en ese momento. Es una encuesta que se hizo de manera retrospectiva, evaluaba escasez de medicamentos y equipos, y lo que hizo a través de esta encuesta la Sociedad Europea de Farmacéuticos Hospitalarios era explorar lecciones que se habían aprendido de la pandemia de COVID. Se había llevado a cabo la encuesta desde el 16 de septiembre hasta el 23 de diciembre del 2020 y estaba dirigida a farmacéuticos o farmacéuticas hospitalarios. Participaron 1.664 farmacéuticos hospitalarios de los países miembros de la Sociedad Europea y Chipre también. Además, se recibieron otras respuestas, por ejemplo, 4 farmacéuticos que no formaban parte de países de esa sociedad. Solo tomé algunas preguntas puntuales que me parecen que visibilizan el contexto y una era, por ejemplo, si había habido algún problema de abastecimiento o de escasez en sus ámbitos de trabajo. Y si ustedes ven, el 59% responde que sí de los encuestados, el 38% responde que no. Cuando uno ve y discrimina por países cuáles eran los países más afectados, aquellos países de mayor territorio, como podía ser Alemania, Francia, Italia y España, llevaban respuestas más positivas con respecto al desabastecimiento si uno los compara con los países de menor tamaño, como podía ser Malta, por ejemplo, Estonia y demás. Otra pregunta que también puede resultar interesante es ¿cuáles eran los medicamentos que habían sufrido escasez en ese periodo? Y si ustedes ven, los que habían denotado mayor escasez habían sido los anestésicos, los relajantes musculares, benzodiazepinas y analgésicos, incluso también los opioides. Otra interesante pregunta de la encuesta que me pareció importante compartir era cómo ellos habían, estos farmacéuticos hospitalarios, abordado o dirigido esta problemática. Y si ustedes ven las respuestas son todas bastante homogéneas, es decir, que parecería que todos resolvemos más o menos de la misma manera y uno pensaría que también puede haber respondido esa encuesta del mismo modo, que era a través de sustituciones terapéuticas, a través de implementación de otras drogas, a través de préstamos con otras instituciones, a través de políticas nacionales de dirigir determinados medicamentos al contexto pandémico. Y no es solo a nivel internacional, sino que también se visibilizó esta problemática a nivel nacional. Hay un reporte de SATI de abril del 2021, donde ya referían los profesionales de la terapia intensiva cierto déficit de algún insumo, el 58%, por ejemplo.
Y el Centro de Profesionales Farmacéuticos, CEPROFAR, también toma esta problemática y también visibiliza esta realidad que estaba ocurriendo. A partir de esto empiezan a haber respuestas. Una vez que se visibiliza, empiezan las diferentes, por ejemplo, Europa empieza a emitir un documento donde dice cuáles son los lineamientos y las conductas que se deberían tomar, como por ejemplo asegurar el suministro de medicamentos, tratar de reducir la dependencia de terceros países y apoyar la producción local, por supuesto, para aquellos países que sí podían realizarlo con mayor ímpetu, reforzar las políticas sanitarias, crear una unidad de gestión europea para tratar de minimizar la escasez, fortalecer las vías y estrategias de cooperación, de comunicación temprana, herramientas digitales. Se establece un plan europeo de respuesta coordinada para que uno tuviera medidas flexibles regulatorias al respecto de lo que estaba ocurriendo. No fueron las únicas respuestas a este problema. También la Organización Mundial de la Salud, a través de un documento, establece un listado de medicamentos esenciales para la pandemia. Seguro que todos ustedes han recurrido en algún momento a ver cuáles eran los definidos como esenciales para este contexto. También hubo respuestas de índole clínica, donde diferentes nuevos protocolos alternativos, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Crítica Española también elabora un documento donde dice qué líneas terapéuticas se podrían considerar en caso de desabastecimiento. También diferentes expertos del mundo publican diferentes recomendaciones con respecto a las conductas clínicas y terapéuticas a considerar, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local, documentos de SATI, un documento que va a presentar en un ratito también el colega, en pediatría. Es decir, hay una respuesta de la disciplina en general a esta realidad. Y desde el grupo de farmacéuticos de cuidados críticos quisimos también efectuar nuestro aporte porque había una demanda de los colegas que nos vivían haciendo reiteradas consultas. Entonces nosotros dijimos, de alguna manera, todo esto que a todos nos está pasando habría que reflejarlo en un documento. Y ese fue el documento que se gestó. Nosotros decidimos darle algunos ejes al documento. Uno de ellos era el de la gestión y la comunicación. Ustedes saben que había que replantearse los consumos, estimar nuevamente en función de los pacientes y de la cantidad de pacientes que en la mayoría de las terapias se vieron fortalecidas, se vieron aumentadas. Entonces esos consumos que nosotros teníamos no eran la realidad actual y la necesidad actual. Había que aumentar esos stocks en base a nuevas estimaciones. Había que prever alternativas ante esos quiebres de stock por faltantes, es decir, no podíamos jugar la carta a una única opción terapéutica, sino que había que ir recurriendo a segundas o terceras líneas. Y algo muy importante, y quizás bueno, todos hemos visto lo que ha ocurrido con el burnout de los profesionales y toda la comunicación, el apoyo que había que dar a los profesionales. Muchas veces no podíamos dar soluciones, pero quizás alertando, preparándolos antes de tiempo a que llegue el desabastecimiento, era transmitir tranquilidad sobre si hubiera alguna falta de una primera línea, había una respuesta con una segunda o tercera línea. Creo que la comunicación entre los coordinadores, los intensivistas y todo el equipo de la terapia intensiva fue algo que quisimos también resaltar en el documento. Luego algo que es la validación farmacéutica, era otro eje que queríamos también reflejar en el documento. Algo que veníamos hablando desde siempre en el curso de cuidados críticos. Creo que la pandemia demostró lo importante de que eso que veníamos siempre mencionando y hablando, ahora era el momento de ponerlo en práctica. Uno era las diluciones estandarizadas, que ahora en un ratito Marisol va a mostrar un ejemplo de trabajo. Ese fue uno de los ejes que quisimos también denotar, que aquellos que no tuvieran diluciones estandarizadas
pudieran aplicar ahora por lo menos las vigentes del Ministerio. Esquemas alternativos fue otra de las opciones que quisimos destacar. Quisimos darle un espacio especial a algunas consideraciones especiales y a alguna población particular. El fin era evitar la prolongación de los pacientes en ventilación mecánica, en terapia intensiva o en el hospital, evitar el riesgo del delirio, evitar el aumento de la mortalidad, evitar secuelas neuromusculares o psicológicas. Con respecto a las diluciones estandarizadas, como les decía, era algo que veníamos desde las primeras ediciones del curso, que se sigue mencionando la importancia que tienen las diluciones estandarizadas, facilitan los cálculos y la detección de desvíos en cualquier profesional del equipo, disminuye la posibilidad de errores, está especialmente recomendado para medicamentos de alto riesgo y si se modificara la velocidad de la infusión, uno lo tendría que evaluar según la respuesta obtenida. Este es el ejemplo y alentamos desde el curso, desde el documento y desde cada una de nuestras opiniones o consejos a colegas que nos consultaban, es que si ya había una dilución estandarizada previo a la pandemia, continuaran con esas diluciones. Pero en caso de que no tuvieran, pudieran en esta situación, en este contexto nuevo, adherir a las que el Ministerio había recomendado, publicado y que eran de gran utilidad para aquellas instituciones que no tenían o no contaban con protocolos. Siempre, y lo que tratamos de destacar y de reforzar siempre, es la presencia del farmacéutico con su juicio crítico y su plus, ¿no? en sus consejos, porque no es solo una tabla, no es solo un nomograma, sino destacar que esos nomogramas pueden tener rangos muy amplios de dosis, que puede haber una variabilidad interindividual, que puede haber distintos objetivos de sedación buscados, que puede haber incluso desarrollo de tolerancia, necesidad de aumento de dosis, alteraciones en los pacientes farmacocinéticas, ya sea fallas renales, hepáticas, puede haber pacientes obesos, puede haber interacciones con otros fármacos y en todo este contexto el aporte del farmacéutico bedside, cerca del paciente, cerca del equipo médico, es un plus que cobró muchísima relevancia en la pandemia. Propusimos esquemas alternativos porque sabíamos que no todas las instituciones iban a contar todo el tiempo con la primera línea. Se establecieron algunas estrategias como por ejemplo coadyuvar con paracetamol. Esta la quise mencionar porque tuvo bastantes cuestionamientos o consultas, les referían como nunca no formaba parte del protocolo habitual, cuando uno implementa una recomendación nueva quizás asusta y había mucho temor con respecto al efecto que iba a ocurrir con el efecto sobre la fiebre, qué iba a ocurrir con la vía oral. Entonces algunas recomendaciones o sugerencias hubo que transmitir para generar esa tranquilidad. La idea era reducir las dosis de opioides y mejorar esa efectividad analgésica. Las dosificaciones que recomendamos eran entre 500 o 1 gramo cada 6 a 8 horas, evitar la dosificación a más de 4 gramos día y cuando había algún cuestionamiento con respecto a la vía de administración, que era una de las principales cuestionamientos que tuvimos, también referirles la bibliografía y recordarles que la vía oral podía ser utilizada, incluso estaba asociada con menor hipotensión y transmitirles la bibliografía, compartirles la bibliografía para que quedaran también tranquilos de que uno no estaba recomendando algo que no sugirieran tampoco las guías. Con respecto a algún consejo de varios que tiene el documento, quisimos destacar el propilenglicol y el lorazepam porque ese riesgo de toxicidad era una preocupación. Podía llevar en dosis elevadas a acidosis metabólica y falla renal. El límite establecido era que tenía que ser más de 0,1 miligramo por kilo hora. Esto más o menos para un paciente de 60 kilos son 60 miligramos y para los goteos serían más o menos 15 ampollas.
que esto se podía monitorizar de alguna manera, si uno estaba cerca de ese límite, a través del gap osmolar, y que si era mayor a 10 podíamos pensar una probable toxicidad de propilenglicol. También el documento trata de alertar sobre que en algunas jurisdicciones se había importado midazolam de Chile que tenía este excipiente y que también otra de las alertas que había que tener en cuenta es que hay otros fármacos que también tienen este excipiente. Otro aspecto muy importante fue que en la pandemia muchas terapias intensivas trataban de dosificar toda la analgosedación basadas en peso total, sobre todo porque referían pacientes de obesidad en sus terapias intensivas en la pandemia, que había aumentado esta prevalencia y que entonces uno observaba, si aquella terapia no contaba con un farmacéutico, que había un exceso de uso de los analgosedantes y tenían que ver porque estaban utilizando el peso total. Entonces, este punto también quisimos darle un espacio importante en el documento y recordarles que había que utilizar el peso ideal o ajustado para la gran mayoría de los analgosedantes. En el documento está la literatura, pero también está un resumen de los analgosedantes más importantes y cómo deberían ajustarse. Pero como regla general, la gran mayoría eran por peso ideal. Esto impactaba notablemente en el ahorro y en el consumo de analgosedantes. Como conclusión, entonces, de todo este documento y todo este trabajo, algunas de las conclusiones creo que son compartidas por los colegas europeos que también concluyeron en esa encuesta qué habían aprendido de la pandemia. Y ellos habían aprendido a cómo usar los recursos cuando eran escasos, cómo utilizar los equipos apropiadamente, los equipos de protección personal, habían aprendido cómo responder rápidamente, habían aprendido cómo responder ante la sobrecarga de trabajo y al estrés, cómo evaluar la evidencia científica. Creo que si uno extrapola las respuestas de estos colegas europeos, tranquilamente es algunas de las lecciones que nosotros aprendimos también. Cuando se les pregunta cómo verían en su país a estos colegas, qué se llevan para adelante luego de esta pandemia, ellos destacan la importancia de los protocolos, la importancia del manejo de stock, la importancia de las crisis, ¿no? Del manejo ante las crisis, de la comunicación, de trabajar con las autoridades sanitarias y otras. Creo que, en resumen, para nuestro país, algunas de las conclusiones que nosotros desde el grupo de cuidados críticos decidimos transmitir es que luego de esta pandemia nosotros hemos aprendido a adaptarnos profesionalmente, a asesorar como farmacéuticos desde la evaluación crítica de la información, a la importancia que tienen los protocolos, la óptima gestión y la importancia de la comunicación. Creo que todo esto nos preparó para, en caso de, ojalá no se repita, pero en caso de necesitar cualquier otra futura crisis, habernos tomado por lo menos estas lecciones y estos aprendizajes. Muchas gracias. Este es el grupo de cuidados críticos y no quería dejar de mencionarles la misión que tenemos, que es compartir algo que el documento se ha visto reflejado en las redes, que era la importancia y la misión de compartir entre los colegas, de trabajar en redes y cómo trabajar en conjunto ante las mismas problemáticas en todo el país puede llevarnos a abordar la pandemia o cualquier otra crisis de manera más fortalecida. Así que muchas gracias a la asociación por este espacio, por darle un espacio al documento y por dejarnos compartir con los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias también, me sumo a Antonella, al agradecimiento por habernos invitado a exponer el trabajo que pudimos hacer
desde el Comité de Sedación, Analgesia y Delirium de SATI. ¿Empieza la presentación? ¿No? Okay. Bueno, decir que este consenso fue liderado por farmacéuticos dentro de SATI, donde Marisol García Zarubia fue una de las autoras y María Julia Mechini, que también están acá presentes. Se hizo en el contexto, quisimos hacerlo en el contexto de la primera ola, sin embargo nos fue, por el trabajo que tuvimos, nos fue imposible y pudimos terminarlo para fines del 2020, para preparar la segunda ola. Y ya después de esto necesito una filmina para poder ubicarme. La revista fue publicada en RBTI, la revista brasilera de terapia intensiva. Es una de las 2 revistas, creo que las únicas 2 revistas que están indizadas en PubMed. Así que fue un logro importante para nosotros poder haberlo publicado en esta revista de prestigio. Salió en un tiempo justo, creo que se publicó en marzo, abril de 2021, cuando fue la segunda ola para la región. Un poco queríamos destacar para qué lo hicimos. Vimos que a nivel internacional había demasiadas y muy buenas guías para abarcar estos problemas. No solamente la falta de recursos, sino la poca adherencia a la protocolización de estos, en estos ámbitos en nuestro país y en la región. Pero ¿qué pasa? Vimos que había un gap de diferencia, un gap muy importante con respecto a países de altos ingresos y quisimos hacer algo más ajustado a nuestro contexto. Una de las diferencias grandes que tenemos es la preferencia para la toma de decisiones. Vimos que, por ejemplo, para fármacos se priorizan fármacos que son muy buenos, pero no se tienen en cuenta los costos. Los países de altos ingresos son productores, si no son productores de los medicamentos, también son exportadores de los excipientes, cosa que países de bajos ingresos no tenemos recursos. Entonces ellos piensan o toman decisiones en ese contexto que nosotros es totalmente ajeno. La infraestructura, muchas de las intervenciones que se pueden ver en el consenso son no farmacológicas, y la infraestructura y la comodidad es muy importante para el desarrollo del trabajo de los profesionales, cosa que sabemos que es muy diferente en nuestro contexto. La adhesión a los protocolos, países de altos ingresos o que tienen un desarrollo científico mucho mejor que el nuestro, más importante que el nuestro, sabemos que la adherencia a los protocolos es mucho mayor que en nuestro contexto. La cantidad de recursos humanos, la relación que tenemos entre médico-paciente o enfermero-paciente o profesional tratante-paciente es muy baja en nuestro contexto, y esto hace que nuestros profesionales tengan que estar sobreexplotados, atendiendo, sobre todo en contexto de un pico de pandemia, muchísimos pacientes. La relajación, una de las medidas que se tomó en Argentina fue medidas preventivas de salud pública muy prematuramente, no como en países de altos ingresos, y eso vimos que, si bien los picos fueron importantes, la relajación del sistema sanitario en 2020 y principios de 2021 no se notó para nada. Y bueno, el recurso sanitario, ¿no? Todos los elementos, fármacos, equipo de protección, todo es totalmente, en nuestro contexto, es totalmente escaso y tenemos que saber racionalizarlo. En el momento que se publica la revisión, nosotros terminamos la revisión para octubre del 2020 y se publica para marzo. En ese momento Argentina o la región venía siendo, lideraba la cantidad de casos a nivel mundial. La cantidad de casos en el AMBA, sobre todo en el gráfico de la derecha, que es gris, en la línea amarilla y la línea azul pueden ver el AMBA. La cantidad de casos estaba subiendo de forma estrepitosa. Abajo pueden ver las estadísticas que semanalmente sacaba SATI con respecto a la saturación del sistema, en este caso de AMBA, que ya estaba prácticamente un 80% de ocupación de camas. Así que creemos que vino justo a tiempo la publicación. En ese contexto,
Se suma la alta transmisibilidad. En ese momento la cepa delta estaba haciendo estragos en Europa y se nos venía diciendo de que era más transmisible, y una diferencia con el primer pico es que los pacientes eran sin factor de riesgo, eran jóvenes, entonces estábamos preparados para un pico que va a ser muchísimo más importante en los hospitales. Rezagadas medidas de salud pública para el testeo y supresión de contagios. La verdad que sabemos que en Argentina la cantidad de testeos fue baja, entonces la posibilidad de saber el número exacto o real de personas infectadas era desconocido. El plan de vacunatorio en ese momento era lentísimo, solamente no sabíamos, ni siquiera el 100% de los pacientes del personal de salud estaba vacunado. Y, como les dije antes, la tensión en ese momento ya era máxima, con, por lo menos en mi caso, vacaciones suspendidas. Así que estábamos todos muy fatigados. También hubo un estudio de SATI demostrando que la mortalidad en los picos era sobre todo atribuida al burnout de los profesionales. Entonces, en ese contexto vimos que había una muy alta probabilidad de disminuir la adherencia a los protocolos. Entonces, el objetivo del consenso fue proponer estrategias de herramientas ágiles para el manejo óptimo de la analgesia, sedación y delirium en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo por COVID-19, teniendo en paciente adulto, dije, ¿no? Sí, en cuenta del elevado riesgo de contagio que existe entre los trabajadores de la salud, el trato humanitario que debemos brindar al paciente, su entorno familiar, pero en un contexto de falta de estrategias terapéuticas específicas contra el virus y globalmente disponibles hasta el momento, y un potencial falta de recursos sanitarios que podría ocurrir al saturarse el sistema de salud. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos una revisión literaria exhaustiva del tema, incluimos revisiones sistemáticas con metaanálisis. Estas revisiones que yo les dije que eran internacionales las recabamos, y también la experiencia clínica nacional. Durante todo el 2020 y principio de 2021 el comité hizo muchísimos webinars y tratamos de que lo viraba a toda Latinoamérica, y la idea era recabar todos los datos y las experiencias que podíamos, que los participantes de esos webinars nos podrían dar, y fueron volcadas a este consenso. Bueno, todo el consenso se basa en el paquete de medidas ABCDF, desarrollado por Estados Unidos, por las guías PADIS. Decir que el uso eficiente de los recursos se basa no en uno solo de estos parámetros, sino en todos los parámetros. En este caso, para esta charla, decidimos, y digo decidimos porque acá tengo a las dos autoras también, agarrar solamente la parte de desabastecimiento o el uso racional de estos fármacos, pero sepan también que los otros dominios también los desarrollamos. Entonces tenemos el dolor, el estado de conciencia, el delirium como síntomas, según las guías americanas, las herramientas de evaluación. Muchos de los profesionales que trataron pacientes críticos con COVID no eran terapistas. Sabemos que muchas personas, emergentólogos o profesionales que no se dedican a cuidados críticos han evaluado, entonces dentro de la guía tratamos de facilitarle también todas las herramientas de evaluación y tratamiento. Ahí tienen las guías, ¿no? las herramientas para evaluación, no vale la pena mencionarlos. Como estrategia del paquete ABCDF tenemos la A, que es evaluar, prevenir y tratar el dolor de forma primaria, coordinar pruebas de despertar espontáneas con pruebas de ventilación espontáneas. Esto es para evaluar siempre el estado de conciencia de los pacientes y ajustar las dosis de los sedantes. Elección de sedantes y anestésicos, siempre individualizado para el paciente para disminuir los eventos adversos. Evaluar y prevenir, tratar el delirium. La movilización precoz y la inclusión del empoderamiento de la familia. Una de las cosas que me olvidé de mencionar, que la alta transmisibilidad hizo que no podamos incluir los familiares dentro de las terapias, y eso también sabemos que juega en contra de la evolución de los pacientes. Pero bueno, tenemos un problema. Una encuesta previa a la pandemia en Argentina, que se les preguntó si conocían el paquete de medidas ABCDF, vimos que la tasa, ahí lo pueden, esto es abajo a la izquierda, o lo pueden ver por regiones, la tasa de conocimiento de cada uno de esos dominios no supera el 75%,
que esto es solamente conocimiento, no significa que lo implementen o que dentro de sus terapias hagan un protocolo que sea en base a estos parámetros. Y en el resto del mundo, esto ya en pandemia, sobre todo en autores que desarrollaron esta herramienta, se vieron que también no superaba el 75% la implementación de estas medidas. Entonces, el panorama se nos pintaba bastante negro si ya países que tienen protocolos y, bueno, en instituciones donde los autores de este paquete de medidas ya es bajo la adherencia a los protocolos, nos avisorábamos un futuro bastante complicado. Una de las cosas fáciles que tiene este consenso, de lo dinámico que tiene este consenso, y los que están sacando fotos les puedo decir que después les paso la filmina, no tengo problema, es que se puede utilizar para adaptar terapias que ya tienen protocolizados los tratamientos o terapias que no tienen ya ningún protocolo. Esa es la facilidad que tiene este consenso. Acá un poco rápido para mostrarle, quise extraerles todo lo que tiene que ver con fármacos de este consenso. Hicimos un protocolo, un algoritmo de secuencia rápida de intubación orotraqueal, donde pueden ver los fármacos que también tenemos como primera, segunda elección y las dosis que se tienen que utilizar. Y después tenemos un apartado exclusivo que es para el contexto de desabastecimiento, elección de drogas para este contexto. La elección fue teniendo en cuenta el alto riesgo de contagio. Esto es la recomendación de la utilización de infusiones continuas para entrar menos a la sala y disminuir la cantidad de contagios, la transmisibilidad. Y también, obviamente, asegurarnos que el paciente no se extube para evitar la aerosolización. También se tuvo en cuenta la PKPD, la farmacodinamia y farmacocinética, las diluciones, hubo una revisión de las diluciones, lo pueden ver también en la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Muchas de estas diluciones y toda la revisión de dosis, obviamente que fueron producto del nomograma que después va a presentar Marisol. Las interacciones farmacológicas, vimos en ese entonces qué intervenciones para COVID se estaban dando en Latinoamérica y cruzamos interacciones con los agentes sedantes y analgésicos. Y como también dimos medidas de seguridad, que bueno, el uso de polietilenglicol, como llamó Antonella, era una de las cosas a destacar. Y algo novedoso que hicimos para esta guía fue ordenar la guía en fases evolutivas según el estado de conciencia del paciente. Esto no lo hizo ninguna guía y dividimos la guía en fase inicial, intermedia y avanzada según el pronóstico de la evolución de los pacientes, lo que sabíamos en ese momento de la evolución de los pacientes con COVID en terapia intensiva. Dentro de los objetivos según fases evolutivas tenemos la analgesia. Bueno, estas son recomendaciones generales que pueden encontrar en la guía. La analgesia primero, la priorización de opioides endovenosos. Dimos estrategias también para abarcar la analgesia multimodal, ya en fases avanzadas o de destete del paciente. La sedación, propusimos esquemas dinámicos. Las vacaciones de sedantes, que son claves para poder ajustar y medir el estado de conciencia de los pacientes. Y otra cosa, bueno, que no están mencionando acá porque es parte de la evaluación, evaluar el estado de conciencia de forma permanente, diario, de estos pacientes, que es algo que no se hace en Argentina, se hace muy poco. Hicimos, en contextos de sedación profunda, priorizamos el uso de benzodiazepinas, que es los medicamentos que más utilizamos, el midazolam, obviamente con el lorazepam, y también propusimos, sí, el lorazepam me parecía raro, también propusimos el diazepam, que también tiene polietilenglicol, y el uso de no benzodiazepinas, que me imagino que en Argentina, por lo menos fue en mi caso, fue de las drogas sedantes que más faltaron, propofol y dexmedetomidina. Una de las cosas nuevas, Antonella hablaba del paracetamol, y una de las cosas que más nos consultaron es el uso de ketamina. Es una droga que no está muy difundida y que mucha gente le tiene miedo a su utilización, y bueno, hicimos esquemas precisos de indicación, infusión y de criterios de término, determinar, digamos, de finalización de las infusiones.
Creo que esto puede ayudar a sensibilizar a los profesionales para el uso de estas drogas. El bloqueo neuromuscular, priorizamos las infusiones intermitentes, por lo menos en los inicios. Bueno, los bloqueantes no despolarizantes y despolarizantes, ya un poco presentó Antonella. Y esto lo pudimos consensuar, lo pudimos consolidar en un algoritmo que creemos que es muy fácil de leer, que ustedes pueden ver, por ejemplo, luego si el paciente está con asistencia ventilatoria mecánica y requiere sedación, según el RAS objetivo, que son las fases evolutivas que pusimos, si tenemos en 1 y 2, el paciente podemos priorizar, por ejemplo, sedantes no benzodiazepínicos de vida media corta, lo mismo que los opioides, y si el paciente está en sedación profunda ya podemos priorizar las benzodiazepinas y el fentanilo, morfina. Lo mismo para el paciente con asincronía persistente, tenemos la priorización de qué bloqueantes utilizar. Una de las cosas, hablando de los GAP que tenemos con países de altos ingresos, ellos tienen como primera opción el cisatracurio, que en Argentina no está autorizado todavía. Bueno, una vez pasada la pandemia, creemos que un poco después voy a tratar de relativizarlo, pero creemos que durante la pandemia, durante la segunda ola, creo que la herramienta ayudó muchísimo. Pero bueno, en menos de 2 meses de publicado, o 3 meses, empezaron a bajar la cantidad de casos. Argentina, le había dicho que estaba en retraso con la vacunación. Hoy en día, en promedio, en la media de vacunados de Argentina es superior a la mayoría de los continentes, a todos los continentes del mundo, a la media de los continentes y del mundo. Y esto hizo, bueno, que estemos acá también presentes. Un poco revisando cómo nos fue con la revista, pudimos ver que a partir del año 2020 nos ubicamos en el puesto número 47 dentro de las revistas o dentro de los artículos más vistos en la revista, y a partir del 2021 somos el segundo artículo más visitado y consultado. Obviamente que también, como mostró Antonella en los chats, los hemos pasado en todos los grupos, hemos dado webinars y hemos tenido la devolución de muchos profesionales de Latinoamérica que nos preguntaban muchísimas cosas específicas, y creo que fue una herramienta para la segunda ola que estuvo buena, y bueno, es algo también a poder seguir replicando, y es una de las enseñanzas un punto de partida para que las terapias empiecen, digamos, a protocolizar sus procesos. Como conclusiones, creo que ayudamos a crear y adaptar protocolos para un contexto específico, pero se pueden replicar en otros contextos. Creemos que es una herramienta ágil y dinámica, es un consenso que es corto, que se puede imprimir, es más, en mi hospital está impreso y se puede tener al lado de la cama del paciente, eso lo hizo muy dinámico. El idioma también que se habla es bastante llano, entonces no necesariamente tiene que ser un profesional en cuidados críticos para poder interpretarlo. Está adaptado a nuestro contexto e idioma, que es, dentro de las guías es la única. Está basada en evidencia y en experiencia clínica, como también en recomendaciones nacionales e internacionales. Brinda respuestas claras en situaciones que creemos que fueron límites, por lo menos para nosotros, y promueve el trabajo multidisciplinario. Muchas de las intervenciones que fomentamos practicar requiere todo el equipo para que se puedan llevar a cabo. No solamente son las drogas o son los farmacéuticos, sino que también los terapistas ocupacionales, la inclusión de los pacientes, los trabajadores sociales, los kinesiólogos hicieron un trabajo muy bueno, los musicoterapeutas. Bueno, esa es nuestra visión de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias, muy contento de poder presentárselos. Estamos muy orgullosos de esta presentación y bueno, después si hay preguntas, obviamente que después estaremos para evacuarlo. Bueno. No funciona el puntero. Buenas tardes a todos, perdón que hablé antes de tiempo. Ahí ya está Vivi, así que empezamos. Bueno, buenas tardes a todos.
Gran parte de lo que yo voy a desarrollar, un poco la introducción, me la dieron los disertantes que están a mi lado, así que me voy a ahorrar algunas diapositivas. Mi experiencia o la experiencia que tuvimos a lo largo de los últimos años en cuidados críticos en relación a la negociación, la voy a mostrar un poquito acá. Quizá puede ser un impulso para algunos para desarrollar también protocolos y cómo algunas herramientas, como este protocolo que les voy a mostrar, que fue pensado con un objetivo más inmediato y que ahora voy a comentar, después termina siendo una herramienta fundamental para abordar la pandemia y nos hizo transitar la pandemia de un modo quizá más acomodado que otras unidades que no tenían esto pensado de antemano. Por eso mi planteo inicial es ver cómo surgió todo, de dónde veníamos. En nuestra unidad de cuidados críticos, sepan que digo mi unidad porque yo me siento parte del servicio de farmacia y también siento que soy parte de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Martín de la Plata. En el año 2009, la unidad de cuidados intensivos desarrolla un estudio de calidad en general y determina indicadores de calidad. Dentro de esos están los indicadores de calidad referidos a analgosedación. Por ejemplo, nivel de sedación de nuestros pacientes ventilados, que resultó en un RAS, el score RAS, que mide nivel de sedación de -4, significa pacientes profundamente sedados, y también se midió la incidencia de sedación adecuada de nuestros pacientes ventilados. En esa época no había protocolo de analgosedación y cada médico indicaba la analgosedación de acuerdo a su propio criterio, cada uno con criterios diferentes en general. En el 2014, en esa oportunidad no se hace demasiado, solo que ya habíamos puesto en foco en la analgosedación. En el 2014 se hace, sí, de una manera algo más seria, un diagnóstico de situación y se revisan las dosis que se estaban utilizando para analgosedación de los pacientes ventilados. Y otra vez, la incidencia de sedación adecuada. El indicador sedación adecuada que elegimos para utilizar fue el propuesto por la CEMISIUC, que para aquellos que estén interesados les sugiero utilizarlo y revisarlo. ¿Cuáles fueron los resultados? Si bien yo ahí destaqué la sedación adecuada, me interesa más ver el apartado de abajo que es la sedación inadecuada, porque eso es lo preocupante. En el año 2009, en ese primer estudio, el 72% de los pacientes ventilados tenían sedación inadecuada, considerando este score de CEMISIUC, este indicador de CEMISIUC. Y esta sedación inadecuada estaba asociada a profundidad en la sedación, con medianas de RAS de -4. Es decir, que los pacientes estaban profundamente sedados y mal sedados. Esos pacientes quizá debieran haber estado con sedación ligera o moderada. En el 2014 sucede algo parecido, aunque en menor grado. El 63% de los pacientes presentaban sedación inadecuada y con un RAS, otra vez, de una mediana de RAS de -4.5. Así, revisando estos datos en 2014, entendimos que la sedación inadecuada en nuestra unidad estaba relacionada con la sedación profunda y esto impulsó el diseño de un protocolo que tenía como objetivo fundamental tener a nuestros pacientes con sedación adecuada y que confortables, colaboradores, a pesar de estar conectados a la ventilación mecánica, como vemos en las figuras del costado, que son 2 pacientes nuestros que podían, a pesar de estar conectados, estar comunicados y colaboradores. Seguramente esto resultan mejores resultados clínicos para estos pacientes. El protocolo, en definitiva, se basaba en promover la sedación o la analgosedación individualizada y guiada por objetivos. Diariamente, mínimamente diariamente, una vez al día, proponer un objetivo de sedación de acuerdo al estado clínico del paciente y después llevar adelante estrategias para que ese objetivo de sedación se plasmara en el paciente, ¿no? Y otro de los puntos era la evaluación de los pacientes. Es imposible llevar adelante esto si no evaluamos a nuestros pacientes. Evaluar el dolor a través de escalas conductuales, por ejemplo, como el BPS cuando el paciente no está comunicativo, el CAMICU para evaluar el delirium y el RAS como uno de los scores válidos para evaluar el nivel de sedación. Otro lineamiento fundamental es que internalizamos gran parte de los puntos que promovía las guías PAD 2013, priorizando la analgesia por encima de la sedación, es decir, el concepto de analgesia primero. También la promoción de la sedación ligera
y la reducción del uso de benzodiazepinas y el uso de alternativas a estas si estuvieran disponibles y si fueran adecuadas para el paciente en cada momento. En el 2015 diseñamos el protocolo, empezamos a reunirnos, médicos intensivistas y farmacéuticos fundamentalmente, hicimos revisión bibliográfica, construimos un consenso usando una adaptación del método Delphi y en el 2016 se implementa el protocolo. Si bien el protocolo tiene esos lineamientos que les comenté anteriormente, ahora voy a destacar algunas cuestiones como por ejemplo que se definieron rangos de dosis, que si bien se internalizaron rangos de dosis propuestos por guías de práctica clínica y por lo que la evidencia hasta esa época había publicado, son rangos muy amplios, pero siempre nuestra propuesta era iniciar con las dosis más bajas efectivas, que es lo que siempre hay que hacer, nunca iniciar con las dosis más elevadas y después de escalar, porque ese descalado no es a veces factible. Una vez que un paciente se acomoda a una dosis profunda es difícil, a una dosis alta es difícil que se vuelva para atrás. Y después definimos las que ya comentaron los chicos, voy a decir en confianza porque los conozco mucho, es la estandarización de soluciones. Y es un poco lo que venía a mostrar acá. Nosotros definimos diluciones estandarizadas para cada una de las drogas utilizadas en analgosedación, obvio, en infusión continua, ¿no? ¿En qué consistían? Originalmente eran unas grillas o nomogramas que estaban en papel, plastificados, y posteriormente ya las incorporamos a la prescripción electrónica asistida. Las soluciones estandarizadas consisten en soluciones de estas drogas, en las cuales incorporamos criterios de, obviamente, estabilidad física, química, microbiológica y también el concepto de restricción de volumen, que es muy necesario en algunos de los pacientes críticos que tenemos, los incorporamos y abarcamos a todos estos pacientes. Como, bueno, tiene muchas ventajas estandarizar soluciones, como ya comentó Antonella anteriormente, disminuir el error en la prescripción, facilitar la preparación por parte de enfermería. Estas son los nomogramas, son de doble entrada. Por un lado tenemos el rango de dosificación. Como decíamos hoy, es un rango amplio porque internalizamos las dosis sugeridas por las guías PAD o PADIS también, pero tenemos que tener presente la cuestión de usar siempre la dosis más baja que sea efectiva. Se cruza ese valor con el peso del paciente y al cruzarlos obtenemos un casillero en donde tenemos la velocidad de infusión a la cual hay que administrar la solución estandarizada que se corresponda con el color del casillero. En este caso que puse el ejemplo, un paciente para que tenga una gama kilo-hora de fentanilo, para nuestra solución estandarizada de 3 ampollas en 100 debe ser administrada 12 mililitros hora. Eso por si alguien no lo conocía, ya sé que son muy difundidas las grillas y así con todas las drogas usadas en analgosedación y para las diferentes presentaciones de algunas drogas, por ejemplo el propofol que se encuentra en diferentes concentraciones, el midazolam lo mismo, a pesar de que nosotros tenemos en nuestra unidad únicamente un tipo de presentación de cada una de las drogas para no confundir. También la propuesta de utilizar en casos excepcionales de restricción de volumen extrema, midazolam y fentanilos puros. Bueno, otras alternativas sedantes también tienen sus nomogramas y los bloqueantes neuromusculares, el que estamos usando actualmente y a lo largo de toda la pandemia el atracurio, pero ante algunos problemas de stock, de quiebres de stock, hemos utilizado también rocuronio, becuronio. Pancuronio, tenemos el nomograma desde el inicio del protocolo porque lo teníamos disponible en aquella época, estamos hablando del año 2016, después entró en desuso, dejamos de usarlo e incorporamos el atracurio porque es una alternativa mucho más favorable. A ver, ¿qué pasó con la sedación adecuada después del protocolo? Inmediatamente después de iniciar el protocolo se analizaron 25 pacientes en este caso y la sedación adecuada fue del 49%. Y veamos qué pasó con el nivel de sedación y con las dosis que usábamos de analgosedantes
después de implementar este protocolo. Hicimos un estudio antes-después, se estudiaron 2 años previos y 2 años posteriores a la implementación y encontramos que hubo un descenso en el nivel de sedación de nuestros pacientes, es decir, tenían una sedación más ligera post-implementación del protocolo, y esto fue significativo. Pasaron de una mediana de RAS de -4 a -2. También se redujo la dosis de midazolam de 0.23 de mediana a 0.12, que era uno de los objetivos de nuestro protocolo, y el fentanilo, por el contrario, aumentó, quizá ligado al hecho de que nosotros priorizamos la analgesia sobre la sedación y hubo quizá un exceso en el uso. Hasta ahí era lo que nos venía pasando, la disminución de las benzodiazepinas y el aumento del uso de alternativas terapéuticas, que era parte de nuestra propuesta, que eran el propofol y el fentanilo. Así llegamos al año 2020, con un protocolo que ya estaba afianzado, ya nadie dudaba de tener que usar esto, todo el mundo estaba agradecido de algún modo de tener una guía y un estándar de uso, pero ya escuchábamos las noticias que venían acerca de esta neumonía severa que había aparecido en la región asiática, pero que después se diseminó, podemos decir, o se difundió hacia países europeos, y tenemos, a modo de ejemplo simplemente, y para entender qué estaba pasando con la COVID, en definitiva, este reporte, solo para ilustrar, pero hubo otros, eran reportes rápidos, cartas al editor, pero que nos orientaban de algún modo en qué estrategias íbamos a tener que tomar a futuro para abordar tanto lo que fue después la primera ola y la segunda ola. Todavía no sabíamos qué nos venía por delante. Y bueno, CAP en esta oportunidad analizó 24 pacientes, de los cuales 19 tuvieron ventilación mecánica. Encontró que los pacientes al inicio utilizaban, el 100% de los pacientes ventilados utilizaron opioides, y cerca del 80% de los pacientes utilizaron benzodiazepinas. Y si vemos en la dosificación, él lo que midió fue dosis acumulada día. Yo lo traduje a dosis kilo-hora, pensando en un paciente de 70 kilos, y observan las dosis elevadísimas que ya estaban utilizando para afrontar o como estrategia de analgosedación en los pacientes con COVID-19. 5.9 gamas kilo hora de fentanilo, 0.18 miligramos kilo hora de midazolam. Esto ya nos alertó que nosotros teníamos que hacer una estrategia para comprar, para abastecernos y para definir cuál iba a ser nuestra demanda, y un poco tomamos el ejemplo de lo que se venía publicando y las noticias que venían desde Europa principalmente y de Estados Unidos, porque esta publicación es de Estados Unidos. Y lo que hicimos nosotros en inicio fue, particularmente por lo menos en nuestra farmacia, plantearnos el peor escenario, porque por lo que se nos venía informando, pensamos en pacientes distresados severos que seguro iban a requerir sedación profunda, por el contrario de lo que nosotros proponíamos en el protocolo, al revés. En este caso, estos pacientes, la sedación adecuada era una sedación profunda. Entonces pensamos en midazolam, seguramente es más asequible, más fácil de conseguirlo. Pacientes que iban a estar mucho tiempo ventilados, quizá buscar otras alternativas terapéuticas iba a ser más complejo. Midazolam, como opioides el fentanilo, y como bloqueante neuromuscular nos centramos en el atracurio, y después dejamos las alternativas terapéuticas como segundas opciones. Definimos entonces, bueno, el stock actual para cubrir cuántos pacientes nos alcanza, en definitiva. O sea, tomamos como un indicador la cobertura paciente día para guiarnos en cuál iba a ser la demanda o lo que nosotros teníamos que comprar para abastecer esa demanda. Pero teníamos muchas dudas, no sabíamos cuántas camas iba a tener la UCI, todas las UCI se expandieron. Nosotros pasamos de una UCI de 14 camas más 4 camas de terapia intermedia a tener 33 camas solo en la UCI de adultos, más 17 camas en emergencia, más 11 camas en unidad coronaria, teniendo más de 55 pacientes ventilados en el segundo pico de la pandemia. Y lo que propusimos, o que nos preguntábamos, es si hacíamos el cálculo con las dosis máximas. Y bueno, de hecho lo hicimos, para ver cuál era el techo, cuál era el punto máximo de demanda que podíamos tener. Así que calculamos con las dosis máximas, que si bien son exageradas, nos daban una idea de cuál era el tope
de ampollas, en definitiva, que íbamos a necesitar para cubrir un paciente al día o un paciente al día con esa dosificación durante 30 días. Dieron cifras exorbitantes, por supuesto. Eso fue una estimación y al principio nos guiamos un poco con esa estimación. Nos guiábamos pensando que íbamos a tener 30 camas, finalmente fueron 55 camas. Viene el primer pico de la pandemia y lo analizamos. La importancia de analizar, registrar y analizar los resultados para tomar nuevas estrategias de abordaje. Lo analizamos y ¿qué encontramos? Que teníamos sí, altas dosis de analgosedantes, todas dentro de los rangos propuestos, pero elevadas. Tal cual CAP había publicado unos meses anteriores. Pacientes con muchísimos días de ventilación mecánica, con una mediana de 18 días de ventilación mecánica, increíble. El 50% de pacientes con requerimiento de prono, bloqueantes neuromusculares por días, o sea, con una mediana de 9 días de bloqueantes neuromusculares. Esa era la situación y estos datos nos permitieron, bueno, cotejar con esa estimación máxima, que era pensar en el peor escenario. Encontramos que, bueno, en realidad opioides estábamos usando la mitad de esa dosis extrema, las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, dosis similares a la dosis máxima, y en el caso del atracurio también, la mitad de lo que habíamos estimado como peor escenario. Con esos datos pudimos gestionar la segunda ola, y por eso la importancia de registrar, analizar para poder reevaluar y redireccionar nuestras acciones. En el 2020, al mismo tiempo, implementamos la prescripción electrónica asistida en la unidad de cuidados intensivos, incorporamos los nomogramas y protocolizamos la analgosedación. Los médicos solo quieren prescribir fentanilo, por ejemplo, van al protocolo de fentanilo y simplemente tienen que definir cuál es la dosis objetivo para el objetivo de, en este caso, de analgesia o de sedación, si fuera un sedante, y solo completar esos datos. Nuestros nomogramas, como ya comentó Antonella, fueron internalizados o incorporados como recomendaciones nacionales. También la provincia de Buenos Aires los tomó y fueron difundidos por sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva o la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital también. Me interesa mostrarles ahora un poco qué pasó después del segundo pico también y cuán interesante, por lo menos para mí, es muy interesante ver estos resultados. Analizamos el año de pandemia, es decir, desde el primer pico hasta casi el final del segundo pico, desde julio del 2020 a fines de junio del 2021, y tenemos las características de los pacientes que tuvimos ventilados en nuestra unidad de cuidados intensivos. Podemos ver que nuestros pacientes eran pacientes extremadamente graves al ingreso. Gran parte de ellos, casi el 50%, requirieron, por ejemplo, terapia de reemplazo renal, tuvieron scores de gravedad al ingreso altísimos. Días de ventilación mecánica nos dio una mediana de 22 días, algo muy superior, no, pero superior inclusive a las publicadas en el estudio SATI-COVID, que les recomiendo leerlo, que es un estudio que es, bueno, multicéntrico, que revisó características de pacientes y mortalidad en la primera ola. Días hospital y días UCI también altísimos. Más del 60% de pacientes requirieron la posición prono, 7.5 de mediana de días de bloqueantes neuromusculares, y más del 60% de los pacientes requirieron bloqueantes neuromusculares. Esto nos muestra, nos hace el mapa de lo que fueron los picos de pandemia, por lo menos en nuestra unidad. Seguramente estos datos nos van a servir, como ya comentó Antonella también, para futuras, ojalá que no tengamos que usarlos, pero van a ser referencia para nuevos eventos y nos va a encontrar otra vez preparados para afrontar lo que venga. Y la mortalidad, como pueden ver ahí, altísima, mortalidad en pacientes ventilados y por toda causa de 60%. Si comparamos entre sobrevivientes y fallecidos, podemos ver que los pacientes más jóvenes fueron los que sobrevivieron más. Por supuesto, aquellos que tenían niveles de score de gravedad más altos fueron también los que más fallecieron. Y bueno, esto un poco son las conclusiones, digamos, de lo que pudimos sacar de los registros de los dos picos. Acá vemos un perfil del consumo de
analgosedantes en nuestros pacientes a lo largo de 30 días de ventilación mecánica. Vemos cómo la mayoría usaron fentanilo, midazolam, especialmente al inicio, y bloqueantes neuromusculares a lo largo de muchísimos días. Si solamente vemos el segundo pico, podemos ver que con respecto a los datos que les mostré del primer pico, en cuanto a la dosificación, fue igual prácticamente, se mantuvieron esas mismas dosis, salvo el fentanilo, que se redujo la mediana de dosis a 4 y era 5 en el primer pico, y eso sí fue significativa, fue una reducción significativa, aunque como vemos sigue siendo una dosis muy muy alta. Y bueno, estas fueron, si contamos el total de los dos picos, estas fueron las dosis que utilizamos en definitiva y que son las dosis rectoras, por lo menos para nuestra farmacia y para nuestra unidad de cuidados intensivos, ante la expectativa de una tercera ola que esperemos que no se dé nunca. Y bueno, muchas cosas pasaron en este último año. Pasamos de usar barbijos de tela a estar completamente equipados en un pase de la terapia intensiva. Bueno, los impulso, los convoco a trabajar así, de esta manera, registrando datos, tomando los resultados para después poder implementar nuevas estrategias y mejorar día a día para mejorar los resultados de nuestros pacientes críticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Excelentes presentaciones. Creo que a más de uno nos han dejado reflexionando. Quisiera resaltar, en principio preguntar si hay preguntas en la sala. ¿A alguno le interesa profundizar alguno de los conceptos? Estamos cansados. Pero bueno, queda abierta la oportunidad de hacer preguntas en el campus virtual, que podrán ser respondidas a medida que aparezcan. Así que queda abierta esa oportunidad. De mi parte, nuevamente agradecer esta gran predisposición, esta generosidad en el conocimiento. Comentar desde mi experiencia personal que en la gestión de un servicio de farmacia, contar con farmacéuticos de esta excelencia, con estos conocimientos, realmente hace mucho más fácil y mucho más eficiente el trabajo de realizar la gestión de los insumos que la mayoría de ustedes seguramente tenga que hacer día a día en cada uno de sus hospitales. Así que los invito a fomentar que sus farmacéuticos y los nuevos farmacéuticos profundicen los conocimientos clínicos, apliquen la investigación para sacar conclusiones que favorezcan los resultados en salud de nuestros pacientes. Todo lo que hacemos, lo hacemos con este objetivo. Pero bueno, realmente quiero manifestar que tener todas estas herramientas nos hizo transitar la pandemia de una forma mucho más sólida. Y creo que estoy convencida que fue una gran oportunidad para los farmacéuticos, ya que si en algunos centros de salud no teníamos esta visibilidad, creo que fue una oportunidad de lograrla. Por otro lado, invitarlos a participar del grupo de farmacéuticos en cuidados críticos, de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, y también resaltar lo interesante que fue la multidisciplina en el desarrollo de estas experiencias que nos presentaron. Porque para que en una sala o en un servicio de cuidados críticos sean aceptados y puestos en marcha protocolos de este tipo, sin duda tuvo mucho que ver que el farmacéutico sea parte de ese equipo multidisciplinario. Así que bueno, dejo esa reflexión a partir de mi experiencia personal de haber contado con el trabajo de estos excelentes farmacéuticos. Un aplauso. Les pido para ellos. Bueno, excelente. La verdad, un gusto, chicos. Gracias. Les voy a dar un presente. No se lo va.